Pues aquí estamos. Bienvenido, Marc. Bienvenido a Apple Coding. Que bueno, no eres alguien nuevo en estos lares porque hemos hecho algunas cositas, algunos debates, has estado en directos nuestros, etcétera. Pero creo que es la primera vez que hablamos tú y yo solos, ¿no? Sí, que diría que sí. La verdad es que sí. Pues sí. Pero bueno, cuéntanos, Marc, ¿quién es Marc Hervera, o más conocido como @mergon? Pues nada, yo supongo que muchos ya me conoceréis, pero bueno, me dedico al mundo del desarrollo para Apple en general, no solo iPhone, sino Mac, en Vapor también últimamente. Empiezo a tener bastantes clientes de ello. Y nada, llevo haciendo esto desde que salió el primer SDK ya por 2008. Que no tenía ni Mac ni nada. Y hace bastantes años. Ha cambiado mucho el desarrollo en Apple desde ese día hasta hoy. No podéis ni imaginar. Sí, totalmente. Ya no solo por la ausencia o no de los corchetes y los puntos y coma, sino por todas las herramientas que no había en su momento. Porque en aquellas, o sea, si tú empezaste, claro, yo empecé en 2010, pero si tú empezaste en 2008, tú te tuviste que pegar entonces con esas primeras subidas al App Store, que eran poco menos que rellenar el formulario 1134 aquel de Asterix y las 12 pruebas. Eso era lo de menos. O sea, las subidas al App Store en esa época eran, la envías un día 1 de febrero y el 18 de febrero con suerte te contestan. Y si estaba algo mal o no funcionaba, una semana más o semana y media más. Y así hasta que conseguía. O sea, antes de enviar algo a la App Store era cuestión de un mes, tranquilamente. Si era nueva y updates a lo mejor 2 semanas, con suerte. Pero sí, era una época diferente, no tenía nada que ver. Eran tiempos oscuros. Yo de hecho recuerdo, efectivamente, porque, a ver, para los que son más jóvenes, efectivamente, ahora protestamos porque, joder, es que envié ayer la app y Apple ha pasado un día y todavía no me la ha revisado. Efectivamente, yo he tenido pues presentaciones, es decir, hay una feria, o sea, de hecho recuerdo ese caso exacto, ¿vale? Hay una feria en China a la que se ha pagado para poner un stand para ir a enseñar una aplicación, se sube la aplicación con 15 días de anticipación, pero como es una app para aprender chino, Apple es como, es que no teníamos intérprete de chino para saber si en los diálogos del libro infantil, en vez de poner hola, me llamo Caperucita, pone hola, me va a comer esto el... ¿sabes? Entonces, claro, necesitaban un intérprete para saber que lo que se ponía ahí era, entiendo yo, no lo sé. No, y aparte que antes la revisión era 100% manual, ahora tienen muchísimas cosas automatizadas. O sea, tú las subes y hay un montón de checks que se hacen automáticamente. Y al final hay un revisor que acaba de revisar ciertas cosas que automáticamente no se pueden hacer. Pero de a nivel de código, a nivel de validar APIs internas, privadas, a nivel de muchas cosas se hace de forma automática, sobre todo desde que llegó Swift, que lo controlan ellos y pueden tenerlo automático. De hecho, yo recuerdo hace, pues creo que el último update que hemos hecho de bNative, sí es cierto que no sé por qué lo subí un sábado por la noche y no lo revisaron hasta el martes, tardaron 3 días, pero entró en review y la aprobaron 4 minutos después. O sea, es que los updates, si no ha cambiado el contenido, y es una cuestión automática. O sea, es que no... Sí, o sea, me llega el aviso, está en review. Digo, mira, qué bien. Y a los 4 minutos hace ping, ping, aprobada. Digo, hostia, qué eficiencia, macho. Por ejemplo, yo sí que últimamente me encuentro que las apps que tienen más contenido de textos, cosas así, que a lo mejor puedes meter alguna cosa que no les gusta, tardan más que en una app de cámara, que no hay textos. O sea, es una cuestión de funcionalidad y punto, y ya está. O sea, sí que hay una revisión manual, pero casi todo ahora yo diría que el 85% es automático. Para nada más subirla, cuando está ahí procesando, ahí ya empiezan a mirar cosas. De hecho, yo los problemas que hemos tenido en los últimos meses han sido más de la metainformación, de las capturas del App Store, de los textos de marketing, de los textos del no sé qué, de que si resulta que subí, se me olvidó meter la URL de la accesibilidad para validar la tarjeta nueva.
de los nutrition labels, de accesibilidad, no sé qué, pero luego lo que es la app en sí, yo creo que ya llega un punto en el que, a ver, muy mal lo tienes que haber hecho para que te pillen en algo raro. No, y más ahora que con Swift, y si utilizas los opcionales bien y todo correctamente, que pete es muy complicado. O sea, tienes que hacerlo muy mal para que pete. No como cuando era Objective-C, que tenías que dedicarte a hacer los release de la RC, bueno, todas las cosas que podían Sí. explotar por cualquier lado. Yo recuerdo la primera app que hice, que fue un videojuego, un videojuego infantil. Y eso del release, como que esa lección me la salté, ¿sabes? Entonces, claro, el gran misterio de la aplicación, que mientras ibas pasando páginas funcionaba, pero llegaba un momento aleatorio, con 5, 6, 7 páginas, las que fueran, que de pronto se colgaba. Y es que no estaba liberando nada. Estaba acumulándolo todo. Y claro, llegó un momento en el que hacía un warning de nivel 2 y decía, me he quedado sin memoria. Yo recuerdo una aplicación en la que sufrí muchísimo con el ARC, que ya lo dominábamos, pero era muy dedicada. Era una aplicación para el primer iPad. O sea, nada más salía el iPad. Yo me lo compré porque justo donde trabajaba, pues necesitaban hacer una aplicación y tal. Y era una aplicación para hacer los típicos pósters estos que se ven en el hospital, que te explica alguna enfermedad. Pues son pósters que hacen los médicos, que les dan, bueno, aparte de hacer el póster, pues les dan como puntos internamente, a nivel de medicina, bueno, cosas. Que eran pósters que tenían que tener una resolución exagerada. El póster más pequeño era el típico 5000 por 3000 píxeles, cosas así. Claro, en un iPad 1 la memoria volaba. Claro, el iPad 1 eran 256 megas de RAM, si no recuerdo mal. Claro, sí. Y solo podías usar 128, solo podías usar la mitad. Era muy limitado. Entonces, claro, íbamos, como tenías que ir añadiendo pues capas de imágenes y tal, era hacer un póster, guardar y liberar. Y tenías que ir con mucho cuidado. Por suerte solo era una página, digamos, pero tenías que ir con mucho cuidado para que no reventara. Estando liberando cuando ya no se veían en pantalla, bueno, un montón de cosas que estuvo guay. Y después, épocas, al año o a los 2 años, hicimos una aplicación para Zara. Y claro, era un catálogo con las imágenes. Y aquello, si no lo tenías bien controlado, iba cargando imágenes y lo que tú decías, reventaba a la Sí, sí. Ya se le llenaba el almacén de ropa y aquello explotaba. Ahora con Swift no nos tenemos que preocupar mucho. Pues sí. Pero esas cosas te curten, ¿no? Cuando tú empiezas en momentos donde tienes pocos recursos y pocas herramientas, te curten en buscar soluciones imaginativas, ¿no? No, y que es cuando aprendes, ahora lo hablaremos, pero sí. La IA eso no te la habría solucionado porque te habría hecho un desarrollo y si peta no sabrías por qué. ¿Vale? Porque no estarías viendo dónde meterlo, pero bueno. Sí, totalmente. Pues bueno, la verdad que bueno, como creo que en ese sentido tenemos experiencias, aunque tú empezaste un poco antes, pero creo que poca gente me he cruzado en mi devenir, ¿no? En este mundo, que haya tenido pues eso, una experiencia como la que has tenido tú, que al final, pues quieras que no, es lo que te curte como profesional. Al final hay mucha gente que dice, no, yo tengo 10 años de experiencia, yo tengo 15, ya, pero ¿haciendo qué? Porque si has estado 15 años revisando y lanzando test, pues a lo mejor tu experiencia no te ha curtido mucho, ¿no? Pero si te has tenido que pegar con todo absolutamente, pues claro, imagínate. Y entonces, tú ya llevabas 6 años peleándote con corchetes, con puntos y comas y tal. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando de pronto Craig Federighi dice tenemos un nuevo lenguaje de programación, se llama Swift y es and totally rules, ¿no? Como dijo en su momento. Mira, aparte de que como lenguaje lo vi estaba súper bien, me acordaré siempre que me pasó, porque cuando yo empecé no había desarrolladores de Objective-C en Barcelona, al menos en Barcelona. O sea, de hecho yo empecé, me encontraba porque no había apenas, o sea, te lo digo que lo contaba con los dedos de las manos cuando yo empecé. Pero sí que había muchos desarrolladores de Android. ¿Por qué? Porque venían de Java y, digamos, hacer el paso a Android no les costaba en exceso. Pero la gente no quería,
había dos puntos de entrada. Una, que tenías que aprender Objective-C y tenía sus cosillas. Y dos, que no todo el mundo tenía Mac en esa época. Y los Macs Pues eran caros. Y sin embargo, con Android se dejaba. Sí, Bueno, corramos un tupido velo. sí, sigamos. Los Macs eran caros, siguen siéndolo ahora, pero en aquella época pues la gente no se planteaba comprarse 3.000 euros porque tampoco le veía al qué. Si ya tenían Windows que funcionaba, pues a qué. Entonces, claro, éramos muy pocos. Pues cuando llegó Swift, aparte de te digo, el lenguaje que como tal estaba muy bien. Una de las cosas que se me pasó por la cabeza es que iban a venir un montón de desarrolladores de golpe al mundo Swift por ser algo completamente nuevo, digamos, porque al final es mucho más fácil el paso, el lenguaje era más sencillo comparado con Objective-C y tal. Y era una de las cosas en las que caía al momento. Que me pasó algo similar con Swift UI, porque claro, digamos que el Interface Builder tampoco que sea muy amigable en su día, ¿vale? Me ayudaba. Es como ese amigo tonto que le tienes cariño porque lleva mucho tiempo en tu vida, pero tampoco, si descansa un rato de él, tampoco pasa nada. De hecho, yo he tenido muchos proyectos que han sido básicamente arreglar las interfaces de Interface Builder. Esos son los más bonitos. Nada de código, los proyectos de auto layout fixing. Y bueno, yo me he encontrado aplicaciones y ya cuando 2 años antes de salir Swift UI, que digamos que ya había muchos desarrolladores de Objective-C que básicamente hacían un shift builder por cada tamaño de pantalla. Tienes las herramientas para que se ajuste solo. En algún momento tendrás que hacer algo de código, pero se ajusta solo. Y claro, ya les decía, esto es inmantenible, ¿sabes? Ahora mañana te sacan otra pantalla y adiós muy buenas. O simplemente el iPhone nuevo, en vez de tener un 4.3, es un 4,322. Me lo invento, un 9 o un 1610. O sea, ahí ya te han matado. O sea. Sí. Vamos hacia otra pantalla, o sea, cuando tengas los iPads. Y claro, al final el proyecto era convertir ese chip para que fuera auto layout total. Y antes del auto layout, o sea, el auto layout fue una panacea para muchos. Sí. Entonces tenías pues las constraint size, ahora no recuerdo el nombre, pero bueno. Sí, las 6 clases, las clases de tamaño de... Correcto, que se ajustaban al ancho, al alto, y en algún momento tenías que meter algo de código, meter algo de mano, ahí no pasaba, pero era universal, digamos. Pues sí, ya verás tú la gracia que va a ser cuando llegue el iPhone plegable y resulta que al abrirse va a ser como un iPad con ventanas rescalables. Tal cual. Ahí ahí va a ser un gozo de aplicaciones, vamos. De hecho, algunas consultorías que he hecho últimamente me han preguntado, ¿no? ¿Está preparada la aplicación de iPhone para iPhone plegable si sale? Y les digo, no penséis en el iPhone plegable. Pensar en hacer la versión de iPhone y una de iPad. Porque aparte, hay aplicaciones que no tienen sentido en iPad, pero estas últimas que he encontrado tienen sentido en iPad. Yo les decía, centraros en hacer la versión de iPad. Entonces ganaréis los usuarios tanto del iPhone, del iPad, y si sale un iPhone plegable, os casi aseguro que Apple ya lo habrá pensado para que sea un tamaño muy similar al iPad. Y se va a ver bien en el iPad. Y es más, estoy casi seguro que lo que hará Apple es, cuando esté abierto, será como un iPad, cuando esté cerrado se verá como un iPhone. Y ya está, o sea, es que no habrá más. Claro, es que no hay otra forma. Es que si ya tienes las herramientas, claro, es que ya lo tienes hecho. Y tenemos el ejemplo, simplemente que funciona adaptándolo en el iPad, esto que podemos hacer la pantalla de partida, que puedes mover el tamaño. Cuando haces la pantalla de partida en el iPad se queda mitad y mitad, o si lo mueves a la izquierda un poquito, se queda como un iPhone a la izquierda y a la derecha un poco más grande. Pues solo que funcione bien en esos tamaños ya funcionará bien en el plegable. Ah, no, bueno, ya lo haremos. Digo, bueno, pues ya lo haréis. Ya lo haréis, pero cuando salga, pues lo mismo, bueno, pues cuando salga te llamarán y dirán, oye, Marc, que esto... ¿Qué no va? En fin, ya sabes que... A mí me gustaría que Apple nos sacara un plegable. Tiene toda la pinta, no sé por qué. Estoy contigo, o sea, yo lo del plegable es que no lo veo. Pero bueno, pero ya hay que aceptar que va a haber plegable y que será eso.
Y además, yo el otro día me quedé bastante, no diría preocupado, más impresionado, creo yo, un poco. Porque los analistas de negocio, ¿vale? O sea, el plegable, por si alguien tiene duda, va a ser el móvil más caro de todos, ¿vale? O sea, están hablando de rangos entre $2.200 y $2.500. Que Pero es normal. Sin impuestos, ¿vale? Pues que la previsión que tienen los analistas de negocio es que el plegable se convierta en un nuevo status symbol. O sea, en un nuevo tipo de... Un Watch Hermes. Un Watch Hermes, que digo yo. Exacto, sí, exactamente. Entonces es como, hostia, es que tiene un plegable de Apple, un iPhone plegable. Este maneja PAN-ni. Esperemos que no. No lo sé. La verdad que yo coincido contigo en que creo que no es necesario. Creo que, entre comillas, nadie lo ha pedido, pero parece ser que no, que sí lo ha pedido gente y por lo tanto, pues lo tendremos sí o sí. A mí lo único que tú al final... A mí lo que me ocurre es que saben que hay gente que lleva un iPhone en el bolsillo y un iPad mini en el bolsillo por trabajo, 10 horas al día los llevan juntos y dicen, hostia, pues, si puedo encontrar una cosa entre medio de los dos y me funciona bien, consigo después de plegar la pantalla 80.000 veces que no se rompa, como en muchos está pasando, etcétera, pues ahí a lo mejor tengo mercado, porque además la excusa es, si un iPhone vale 1.200 euros, un iPhone Pro, y un iPad así un poco decente, ya se van a 600 o 700, pues la suma de los dos, 2.000, ya lo tengo. O sea, es que no hay más. Pero bueno, yo espero que no. Yo espero que no, porque no me gusta nada. Pero bueno, que el problema de esto es que como desarrolladores nos lo vamos a tener que comprar porque no nos va a quedar otra. Amén. Porque tendremos que probar. Porque el simulador no va a darnos todas las pruebas que hacen falta. Claro, yo este año no lo he renovado, aparte porque no me hacía mucha falta. Previsión de que cada vez habla más y me parece que no. Sí, y me parece que nos va a tocar. O sea, que es que estas cosas... Además, como somos de los que nos metemos directamente a probar todo lo nuevo y tal, pues al final siempre hay que estar ahí al momento. Programar en 2026. ¿En serio? Ahora todo el código lo escribe una IA. ¿Qué sentido tiene aprender? Le pides lo que sea y en unas pocas horas o días tienes una app y ¡adelante! Si piensas así, te invito a hacer algo. Habla con cualquier profesional del desarrollo que use hoy día la IA y verás qué te dice. Sí, la IA ha multiplicado mi productividad como por 100 veces. Pero si no sabes nada, multiplicar 0 por 100 da 0. Esa es la realidad actual. La IA es la herramienta definitiva para escribir código, pero te enfrentas a dos retos. El primero es que sin una base, la IA escribe código obsoleto, capaz de crear apps básicas que no llevan a nada, sacada de tutoriales de los que aprendió. Porque un modelo de lenguaje solo aprende a relacionar palabras y no entiende conceptos, no sabe qué es una arquitectura y cómo aplicarla, no sabe qué es un patrón y cuáles son los apropiados, qué hay que hacer para crear una app bien hecha. Necesita que le digas qué ha de hacer. Como si fuera un junior que escribe muy rápido pero no tiene claros sus conocimientos. Y además, ¿sabes usar realmente la IA? ¿Sabes qué es un skill, un agente, comandos, hooks, cómo combinarlos, configurarlos, el fichero de instrucciones de cada proyecto? En el Swift Developer Program 2026 te vamos a enseñar a ser programador, a entender los conceptos para que seas capaz de usar el multiplicador por 100 de la IA para crear tus propias apps como hay que hacerlas, para que sean productos con recorrido y no el resultado de un tutorial que cualquiera podría copiar y pegar. Porque recuerda, se trata de ser programador, no de escribir código. Swift Developer Program 2026. Infórmate en acoding.academy/SDP26. Hablando un poco de lo que es el desarrollo móvil, ¿no? A nivel general, ¿por qué eso de empezar en su momento? O sea, ¿por qué decidir el entrar en el desarrollo móvil justo cuando Apple lanza
la SDK? O sea, ¿qué momento dices tú, ostras, esto puede ser interesante? ¿Por oportunidad de mercado? ¿Por usuario de Apple? ¿Cuál fue el motivo? Mira, yo ya tenía un Mac y era es lo primero que probé. Lo que pasa que yo hice un curso de desarrollo de Android antes de meterme con Mac para verlo, para probarlo, y salí de allí muy cabreado. O sea, aquello era horroroso. O sea, el primer SDK de Android fue muy penoso. Y yo ya había hecho cosas de Apple, entonces dije, bueno, voy a probar los dos, pero cuando vi el de Android era el momento de todo por XML, no tenían ni el Android Studio propio, era todo con Eclipse, bueno, aquello era un desastre. Y dije, mira, como estoy casi seguro que apenas hay desarrollos de Apple, digo, me voy a centrar en Apple y me voy a poner las pilas en eso. Empecé con aplicaciones de Mac, pero con el tiempo vi que cada vez se pedían más aplicaciones móviles. Dije, pues me centro en mobile, y de hecho la primera aplicación que hice fue la Bitaclia con la gente de Slice Mobility, no sé si te suenan, que bueno, ahora son bastante grandes. Cuando yo empecé con ellos éramos 2, o sea, no había más desarrolladores en esa empresa. Y vi que tenía mucha atracción y dije, me centro en ello, me centro en Apple además, porque una de las cosas que consideré es, dije, hago los dos, digo, no, me voy a especializar en algo, así estoy 100% actualizado siempre que salga algo, puedo dar buena calidad tanto de código como de todo, y me especializo en ello. Ya te digo, sobre todo la decisión fue, aparte del desastre de Android en aquel momento, aunque Objective-C tampoco era una rosa, pero bueno, como yo ya sabía hacer Java y tal, no sé qué, Objective-C era un paso bastante natural. Y me centré sobre todo porque no había desarrolladores de Apple. Y sobre todo en esa época yo estaba con los de Slice Mobility, pero tenía ofertas de todos lados. Ya, o sea, ya trabajaba como por empresa, como freelance, y me llegaba mucha faena, que de hecho tenía que rechazar bastantes porque no me daba la vida para corchete. Pero bueno, cuando vi que había mucha atracción, dije, aquí me meto y aquí me quedo. Pero bueno. Muy interesante. Al final, porque claro, tú empiezas a hacer todo esto, pero por si hay alguien que nos escucha que todavía no lo sabe, nosotros tenemos un grupo de Telegram que tiene ya bastante tiempo, ¿vale? Que son los Swift Spartans. Spartans porque en su momento fueron 300, ahora son más de 600 y pico. Y bueno, pues es un grupo que creó un seguidor de Apple Coding que luego me lo legó a mí, y luego pues Mark entró tal y empezó también a hacer cosas. Al final hice también administrador del canal, del servidor o canal de Telegram, que tiene varios canales, también a Mark, y al final pues un poco lo está llevando tú, es decir, eres tú la persona que se encarga de un poco contestar a la gente que tiene dudas, va preguntando, tal y cual. ¿Cómo descubres ese punto de didáctica o ese punto de que te gusta ayudar a la gente, darle soluciones? Tienes esa paciencia infinita en muchas ocasiones que yo te leo y tal y digo, madre mía. ¿Cómo te salta esa chispa de la didáctica o de enseñar a los demás? Yo mientras estaba con la gente de Slice Mobility también daba cursos con ellos. Uh-huh. Un poco ya de esto, era de los que más había en ese momento de iOS, y daba cursos, y había dado cursos para los de la 11 en Madrid, para la gente de Inditex, varias empresas un poco grandes que contrataban con Slice, y se me daba bien, la verdad es que se me daba bastante bien. No eran cursos muy largos, eran cursos de 30 a 40 horas, así un poco de introducción, pero se me daba bien. Y después que en el grupo tengo la cosa esa de que si veo a alguien que le falla algo, necesito contestarle para decirle, oye, yo creo que es mejor así, tal y cual. Entonces, supongo que se junta un poco todo. Y lo que tú dices, la paciencia, ¿no? Que a veces hay gente que no pregunta como debería o de esto, pero simplemente dándole argumentos y contestando lo que es y viendo que funciona, ya se le pasa todo. Pero se le pasa rápido. Eso es otro tema.
Pero eso, no, en general siempre me ha gustado enseñar. Se me da bien en general y le da. Pues sí, la verdad que doy fe porque, bueno, nosotros hemos trabajado como escuela, ¿no? Ofreciéndote como formador, y la verdad que las veces que hemos colaborado las empresas han quedado muy, muy contentas, y de hecho pues el empezar o el buscar, ¿no?, la ocasión de hacer esta entrevista también es porque ahora te vas a encargar tú de el Swift Developer Program, ¿vale? Que es la formación que tenemos en Apple Coding Academy de iniciación, ¿vale? Es decir, la gente que empieza en el mundo Apple, o digamos que son como dos perfiles, ¿no? Por un lado te vas a encontrar a gente que empieza desde cero porque viene de otros lenguajes, de otros entornos, a lo mejor viene de Android, viene de desarrollo web o lo que sea. Y luego, por otro lado, también lo que es gente que, bueno, pues que se quiere poner al día, ¿no? Ya sabes que en los últimos años hemos tenido grandes retos, y los dos últimos pues son Liquid Glass, ¿vale? Que en breve tendremos Xcode 27, en el que ya no se puede desactivar Liquid Glass, ahora sí, y de hecho la gran mayoría de empresas lo tienen desactivado, ¿vale? Pero a partir de Xcode 27 ya no se podrá desactivar, por lo que cuando te toque subir en abril de 2027, que será cuando sea obligatorio Xcode 27, pues entonces en esa fecha ya ese es tu deadline para tener tu aplicación adaptada a Liquid Glass. Pero luego está el otro gran elemento, que es la concurrencia estricta. Marc, cuéntanos, ¿qué es eso de la concurrencia estricta? ¿Qué follón nos ha montado Apple aquí, macho? Ya, suena muy mal. Ya por ser estricta ya suena mal. Liquid Glass, antes quería comentar una cosa. Estaría bien que Apple arreglara todos los glitch y todas las mierdas que hay raras con Liquid Glass de animaciones y tal antes de hacerlo obligatorio. No estaría mal, porque ahora mismo lo activas, hay cosas raras. A mí se me abren diálogos, el típico diálogo este que es un menú que sale con tres opciones, se me abre en medio de la pantalla, así, porque sí. A veces, o sea, y en aplicaciones de Apple, no es que sean aplicaciones de terceros. Entonces, pero yo he detectado que muchas veces el problema, porque por ejemplo nosotros en Binative tenemos glitches en el tab bar, por ejemplo, que la letra es como que se mete en la otra pastillita y queda así un poco rara y tal. Sin embargo, en inglés no pasa, y la longitud del texto es la misma, ¿vale? Es decir, es como que la forma de renderizar en idioma original inglés es una, y ahí está, entre comillas, un poco más pulido, pero luego en multidioma muchas veces no es capaz de medir correctamente lo que ocupan ciertos textos y tal. O alguna cosa. No sí, los temas diacríticos y tal se le da un poco peor y hace cosas raras, pero sí, o sea, está claro que tiene cosas por arreglar. Lo que pasa que, bueno, ya sabemos que como en todo el grosso de developers de Apple ahora mismo, la gran mayoría están centrados en la IA, pues, en fin, estamos en un desierto ahí importante. Pero tú, en tu experiencia, porque me consta que trabajas mucho haciendo asesoramientos, consultorías, arreglas proyectos, etcétera, ¿cómo está a día de hoy el tema de la concurrencia estricta? ¿La gente lo está usando? ¿No? ¿Esto es una bomba que en algún momento va a explotar? Mira, esto es lo de siempre. Si son proyectos propios o proyectos pequeñitos en los que puedes hacer lo que quieras, entre comillas, pueden pasar a concurrencia estricta con Swift 6, concurrencia completa, con la activación completa. Pero cuando son empresas grandes, que el tiempo sé que tienen, el presupuesto sé que tienen, porque claro, les dicen, mira, oye, tenéis esta aplicación que es de hace 4 años y hay que pasar la concurrencia estricta, porque dentro de nada os lo van a pedir. No, es que ¿cuánto te llevaría? Digo, hombre, pues la aplicación es muy grande y tal. Por ejemplo, la última que hice con los de Cepsa, que ahora son 9, yo les dije, digo, oye, tenéis que empezar a cambiarla y tal. Bueno, pues esto puede llevar 2 meses tranquilamente. Para hacerlo bien, es una aplicación muy grande, con muchas pantallas, mucho código, tal, no sé qué.
para hacerlo bien pueden llevar 2 meses, no, hombre, pero es que esto es un presupuesto muy grande y tal, no sé qué. Digo, ya, pero en algún momento lo van a pedir y cuando tengáis que correr, después no vengáis con todo el tema. Entonces, yo le recomiendo a todo el mundo que se empiece una aplicación nueva desde cero, Swift 6, concurrencia completa activada, y si te encuentras algo, lo vas corrigiendo sobre la marcha. arreglar, busca la documentación y ya está. Pero en general yo lo que te decía, ¿no? Que en empresas grandes apenas se está utilizando por una cuestión de esto, excepto el código nuevo que se intenta activar o van haciendo los frameworks locales, aunque sean SPMs propios, lo van pasando poco a poco, pero la aplicación en sí no, que ese es el problema. Lo bueno es eso, ¿no? Que podemos ir haciendo trocitos poco a poco, no hace falta hacerla toda de golpe. Pero ya te digo, en empresas grandes apenas no hay. No la están haciendo. Y en proyectos más pequeños que le pueden meter más mano, pues es más fácil pasarlo y que te lo dejen pasar. Yo desde aquí ya os digo, os recomiendo que lo hagáis porque evita muchos problemas. Si antes de la concurrencia estricta, si se hacía bien, había pocos bugs, con esto hay menos aún. Los podemos dejar casi a cero. Y el rendimiento es el que tiene que ser. Lo mismo hacer una descarga síncrona en background que meterla directamente en el hilo principal. Entonces, hay que saber controlarla. O sea, y la IA en este caso, por ejemplo, mete bastantes gazapos. ¿Vale? Entonces es importante entender lo que estás haciendo. No es cuestión de poner main actor a todo. O sea... No, porque al final aquello no... Claro, y que no siempre es la solución. O sea, a veces te interesa que esté en el hilo principal, que no sea algo... Porque sí, ¿sabes? O sea, hay que saber. Bueno, de hecho, cualquiera que nos oiga, yo le invito amablemente a que active el modo main actor en todo, que está en Xcode 26, para que se dé cuenta de que eso no soluciona todo ni de coña. O sea, empiezan a salir porque, claro, esto es como... ¿Qué prefieres? ¿Todo al main actor o todo a no aislado? ¿No? Entonces, cuando te lo llevas todo al main actor, de pronto lo que sí quieres que sea concurrente, pues de pronto ya es como, no, es que este strut está en el main actor, esto no lo puedes usar aquí. Y es como, pues ahora tengo que marcarlo non-isolated, ¿vale? Entonces como, ostras, ¿y este singleton dónde va? ¿Y esto ahora dónde lo pongo? ¿Y el actor? ¿Y la base de datos dónde lee? ¿Y dónde...? No. Y como tú dices... De hecho, yo no soy muy partidario de la nueva forma que han hecho de que todo esté main actor por defecto y tengas que ajustar. Yo no trabajo en ese modo. Claro, o sea, yo trabajo en modo... No soy muy partidario, pero sí que entiendo que para el que llega nuevo es mucho más sencillo. Exacto, esa es la clave. Es decir, para que llegue nuevo lo pone todo main actor y tendrá que ajustar lo que tú decías, algún struct o alguna cosa, o sea, tendrás que ajustar el 20%, cuando de la otra forma era al revés. O sea, tenías que tener muy controlado cada cosa, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, para que viene nuevo es mejor, pero para tomar el control es un poco como la RC, ¿no? Si la RC lo controlabas bien, tú tenías el control, controlabas exactamente aquello que querías tocar, que se liberara, que no, porque había cosas que no querías que se liberaran, se mantuvieran, pero pues esto es más o menos lo mismo. Si todos están en el main actor, no sabes qué ocurre y ajustas 4 cosas. Si lo haces al revés, pues sabes, oye, el view model como necesito que actualice la UI, pues tiene que ir con el main actor para que tenga su tal, no sé qué, ¿vale? O sea, de la otra forma, tenías que aprender más, tenías que saber más lo que ocurría, ¿vale? Con la nueva forma, pues, lo pone mucho más fácil para el nuevo. Pero eso no quiere decir que aprendas lo que tienes que aprender, creo yo, pero bueno, que esto lo es. Es que ese es el quid de la cuestión. Además, como tú has dicho, la IA en ese sentido no lo tiene nada claro. Es decir, yo he conseguido que la IA me haga conversiones de partes de aplicaciones más o menos controladas a concurrencia estricta, pero no de manera automatizada. He tenido que supervisar, he tenido que hacer, y por ejemplo, pues yo qué sé, cosas tan simples como que los NS Manage Object y todos los que son los componentes de Core Data son sendables, ¿vale? Es decir, pueden pasar por defecto entre distintos hilos,
y sin embargo la IA le calzó el main actor a todo y se quedó tan pancha, ¿vale? Entonces automáticamente a tomar por saco la concurrencia en segundo plano de Core Data. Claro, porque Cloud, por ejemplo, te lo hace, como valida que compile, ya está. Compila, pues venga, pues compila. Ahí está. Compila, pues ya está hecho, ya funciona. Y ya sabemos que lo primero que aprende todo programador es que una compilación correcta no significa ni que funcione ni que esté bien hecho. Bueno, tira, pero ya está. Arrancar va a arrancar, porque, como te has dicho, en Swift al final es complicado colgar una aplicación o tener más o menos, pero claro, otra cosa es que haga lo que tiene que hacer. Está muy acotado y es mal. Yo con Cloud, a base de skills, a base de tener un Cloud MD bien descriptivo del proyecto, diciéndole, oye, utiliza solo concurrencia estricta de Swift 6, completa, etcétera, etcétera. Ahora últimamente he añadido, hay un repositorio que se llama Cupertino, que lo que hace es descargarte toda la documentación de Apple, ejemplos, etcétera, en local, y crea un servidor MCP que lo puedes conectar a Cloud. Y en el propio Cloud MD le he dicho, oye, cuando tengas dudas o lo que sea, ves a buscar la documentación esta local del MCP y tal, y la hace mucho mejor. O sea, yo sí, dándole todas las herramientas, la hace mejor. Sobre todo si es un archivo nuevo, que quieres crear algo nuevo, ahí normalmente lo suele clavar. Pero como tengas que hacer una conversión así de algo un poco raro, que tiene parte de en el main actor, parte background, bueno, ahí ya se le empieza a ir un... Pero bueno, con los skills, con la documentación y tal, ha mejorado bastante. Yo no sé Anthropic qué va a hacer, porque claro, está orientando mucho su IA a todo el tema de desarrollo, aunque la versión web puede hacer otras cosas, pero sobre todo tema de desarrollo y tema analítica, que 4.6 hace muy bien todo el tema de analizar números, analizar bolsa, cosas así, acción y tal, lo hace mucho mejor que la anterior, pero la tiene muy orientada a programación y yo sí que les diría que se centren en tener la documentación de todos los lenguajes y todos los SDK actualizada para no tener que ir metiendo nosotros aparte cosas. Pero claro, eso es complicado. Es complicado, sí. Pero bueno, la verdad que yo muchas veces comenté, porque yo también uso Cloud Code, y muchas veces comentaba el tema de, bueno, no sé cómo ni por qué, ¿vale? Porque obviamente no sabes cómo está puesto por detrás, pero desde luego Cloud Code siempre ha funcionado muchísimo mejor para desarrollo en Swift, desarrollo Apple, etcétera, etcétera. Y como ya viste el otro día, Mark Gurman confirmó que en Apple usan Cloud Code, pero además lo usan con... lo que han hecho ha sido licenciarle el modelo a Anthropic para ponerlo en sus propios servidores de la propia Apple, por el tema de la propiedad intelectual y tal, lógicamente, que no puede salir fuera, entonces no pueden usar el modelo general que usa todo el mundo, pero realmente pues usan para todo Anthropic. De hecho, según Gurman, querían haber puesto Claude como modelo de lenguaje para la nueva Siri, pero Anthropic se subió a la parra y les pidió muchísimo dinero y por eso al final pues se fueron a por Gemini. Entonces, bueno, es un poco ahí tenemos un poco la explicación. Yo lo que sí que he notado, por ejemplo, con Codex de OpenAI es que funciona muchísimo mejor para hacer HTML, JavaScript, Python, todo lo que son lenguajes así no compilados o interpretados, también autocompilados. Funciona mucho mejor que Cloud, aunque yo con Cloud he hecho webs enteras y funcionan perfectamente, ¿vale? O sea, no... Sí. Pero en general como que las soluciones son diferentes, se notan diferentes. Y yo creo que también tiene un poco que ver el server donde esté montado el modelo, porque por ejemplo, el otro día estaba haciendo unas pruebas porque por temas tengo la suscripción de GitHub Copilot gratis y me entra el modelo de Cloud también. Entra request al mes, pero bueno, entra. Y le pides exactamente lo mismo vía OpenCode, por ejemplo, con GitHub Copilot, al mismo modelo de Opus 4.5 o 4.6, da igual, y a Cloud Code, y la solución que te da es diferente, ¿vale? O sea, con el mismo mismo de esto, hay diferencias, ¿no? Entonces yo creo que pasa con Codex también en este sentido, que hay diferencias. Entonces parece ser que no es lo mismo tener el modelo montado en la infraestructura de Anthropic que tenerlo montado en la infraestructura de GitHub Copilot o en otro lado.
Por alguna razón, pues si el modelo es el mismo, parece que no funciona igual. No sé si la capacidad de los servidores, si le dan más tiempo para pensar en uno o en otro para reducir la carga de servidores, bueno, lo que sea, pero es curioso. Es curioso. Sí, yo creo que tiene que ver con dos factores, ¿vale? Normalmente cada herramienta suele poner su propio prompt de sistema. Esa parte. Por ejemplo, de hecho, pasa con Xcode, ¿vale? Xcode 26.3 ya tiene modo agéntico y usa el mismo modelo Opus que usas con Cloud Code. Y sin embargo, las respuestas y la forma de trabajar es muy distinta, ¿no? Porque tiene un prompt de sistema muy grande que marca pues una forma concreta para trabajar dentro de Xcode. Y luego, por otro lado, yo pienso que también tiene que ver ya no solo el prompt de sistema, sino, como tú dices, el nivel de razonamiento que le permiten al modelo para ahorrar o no costes, ¿vale? Porque al final no es lo mismo un modelo que tenga un nivel de razonamiento. De hecho, en OpenAI incluso con Xcode lo puedes variar, ¿vale? Puedes decirle que tenga un nivel mínimo, nivel medio, nivel alto, ¿vale? Entonces, pues puedes ir marcando el nivel de razonamiento y, claro, la respuesta que te va a dar, obviamente, si es un razonamiento largo, va a consumir más tokens, va a ser más lento, pero luego la respuesta será más tirada, ¿no? En ese sentido. Pero por lo que veo, tú ahora mismo tienes claro que el desarrollo, cualquier desarrollador ya tiene, porque es una cosa que yo he visto en este cambio de año. No sé si tú te has dado cuenta de eso, ¿vale? Es decir, hasta la llegada hasta noviembre, diciembre, la IA en el mundo del desarrollo era como, sí, eres programador, pero mira a ver si puedes usar IA porque es una buena herramienta, te hace ser más productivo, todo el código que es un poco más tedioso, pues te lo quita de en medio, etcétera, etcétera. Pero desde que ha empezado 2026, ha habido un cambio de perspectiva a nivel general en el que incluso grandes gerifantes, ¿no? del mundo del desarrollo, como Linus Torvalds, por ejemplo, el creador de Linux, ya salen y te dicen, no, chaval, ¿qué haces con tu vida? O sea, usa IA, ¿vale? O sea, ya es como que ya no se concibe el empleo o lo que es la profesión, ¿no? del desarrollador a través de la IA. ¿Cómo empiezas tú a usar IA desde el momento en el que aparece ChatGPT en noviembre de 2022? ¿Cómo lo has ido incorporando o qué momento es en el que tú decides y dices, ostras, esto voy a empezar a tocarlo a ver, y cuándo decides esto forma parte de mi trabajo? Mira, para mí el punto de inflexión, hablando de Swift y desarrollo en Apple, fue en noviembre cuando Anthropic sacó Opus 4.5, porque había una diferencia muy grande con los anteriores, ¿vale? ¿Qué ocurre? Yo antes de eso no era partidario de la IA, pero en el sentido más amplio, no en el estricto, en el sentido de yo la utilizaba mucho, sobre todo para comentar código, porque eso lo hacía muy bien, entendían bien lo que había y te hacían los comentarios muy buenos. De hecho, hay comentarios muy detallados que no los habría hecho yo a mano nunca, porque siempre se te pasa alguna cosa, ¿vale? Comentarios en el sentido, en el código, ¿eh? O sea, incluso te hace anotaciones de, oye, ten en cuenta que si haces esto y lo otro, te faltará poner esto. Pero si pones todos los parámetros ya lo tendrás bien, ¿no? Pues comentarios de estilo que a lo mejor no piensas cuando lo... Para hacer test también era muy bueno. En general, los test que hacía antes de Opus 4.5 me refiero, tanto ChatGPT como Claude lo hacían muy bien. Los test en general a mí me gustaba cómo los hacían. Pero no lo usaba para hacer Swift UI ni código Swift directamente y tal, porque no me daba... Digamos que el código que sacaba no estaba optimizado. Desde mi punto de vista no estaba optimizado. En cambio, cuando llegó Opus 4.5, empecé a hacer pruebas allá por diciembre o así, y la cosa ya cambió bastante. Yo siempre he dicho que para mí la IA es como un junior que te sabe tirar código, pero le tienes que ayudar a acabar de afinar. Sí, para que no sé, porque tiende a desviarse con demasiada facilidad. Sí, aparte
que la solución no estaba optimizada. Básicamente para mí es que la optimización era mínima, por no decir inexistente. Con Opus 4.5 digamos que ya mejoraba la cosa, aunque tienes que acabar de afinar algunas cosillas, sobre todo cuando es código complicado. Si le pides un struct con un modelo con los parámetros X te lo hace perfecto, o sea, y después si lo tienes que usar en un BigModel también, o sea, no. Pero cuando me empiezas a pedir, yo siempre hago una prueba que en cursos así un poco más avanzados que he dado siempre es ejercicio para mí, que es, no sé si os acordáis, la primera Siri, cuando la activabas te salía como una onda sinusoidal, bueno, así como si fuera el coche de Kit en su día, pero con una onda Sí. que se movía con la voz. Simplemente la onda se ampliaba o se reducía con la voz, ¿vale? Uh-huh. Es un ejercicio que yo hago muy, muy típico a mis alumnos ya más de avanzado, que es generar esa onda. Y al final les digo, no deja de ser un seno y un coseno, ¿vale? Con más amplitud, menos, juntadas las dos para que parezca que están animadas en función de lo que le viene la voz del micro, que tenemos los decibelios. En función de esos decibelios me tienes que cambiar la onda y ya está. O sea, no hay una complicación. Entonces si tú haces el código tú mismo y, o sea, recuerdas las mates, cómo funcionaba el seno, coseno, etcétera, tal, es relativamente fácil de hacer. Solo necesitas que te dé una entrada a los decibelios y la amplitud de la onda, subirla o bajarla y ya está. O sea, no hay más. Pero tú se lo pides a una IA, ahora con Opus 4.5 no tanto, pero con los anteriores, y te hacía un código que funcionaba, incluso quedaba más bonito que el de esto, pero era larguísimo, o sea, no estaba optimizado. ¿No? La función seno es muy sencilla de hacer y dibujarla después con un pad es muy sencillo de hacer. Es una pequeña función de a lo mejor 20 líneas a lo sumo, si quieres ponerla más bonita, pero pintar una línea es muy rápido. En cambio la IA te metía ahí y funcionaba, pero muchísimo código. Entonces, por eso no me gusta a mí usarla, porque no optimizaba. Y al final, entre lo que le pedía, que tardaba un minutillo antes en hacer no sé qué, y yo después tener que arreglarlo, pues no ganaba nada. O sea, no optimizaba el tiempo. Claro, no era más productivo, claro. Al final era peor. Y ya encima me gastaba dinero. Pues no tenía ningún sentido. Entonces, con Opus 4.5 la cosa ha cambiado. O sea, ahora se lo pides y la verdad es que lo que te saca... A lo mejor tienes que ajustar alguna cosa para que la onda sea diferente, más bonita, no sé qué, pero el código que te saca ya empieza a ser con cara y ojos. Ya no es un junior, quizá es un mid, que tienes que añadir esta palabra que se ha inventado ahora, mid, pues no entiendo por qué, pero bueno. Pues por crear más categorías para pagar menos, básicamente. O pagar menos, ¿no? Básicamente. Si el junior cobra 30 y el senior cobra 70, pues así me invento el de 45, ¿no? Que está en medio y así no... y como diría y la pasta que nos hemos ahorrado. Exacto. Entonces ya empieza a ser decente. Entonces yo desde diciembre, estaba haciendo un proyecto personal mío y, por ejemplo, todo el backend, que ya lo tenía medio empezado con Vapor y tal, he acelerado mucho la velocidad con Cloud, porque además en el caso de Vapor concreto, como es código Swift muy sencillo, digamos, entre comillas, no hay vistas con su UI, no hay nada raro, al final es código muy puro, por decirlo de alguna manera, aparte de que Vapor tenga sus cosillas, pero es bastante sencillo en general, pues lo hace bastante bien. Y en una cosa que ha acelerado bastante, por ejemplo, es que cuando hacía un endpoint de Vapor, lo tenía que probar ya fuera con Postman. El que le guste Postman, a mí no me gusta, pero yo utilizaba RapidAPI o otros. Claro, tienes que coger los parámetros nuevos que has puesto, lo pones en Postman, no sé qué, lo pruebas, funciona, vale, pues venga, ya puedo seguir con el siguiente. En el caso de Cloud, pues tú le dices, oye, dame este endpoint con estas cosas, con estos parámetros, y cuando te lo hace, lo prueba. O sea, justo cuando acaba ya te hace un CURL con todos los parámetros, oye, funciona, no sé cuántos. Y claro, en eso también me ahorró mucho tiempo. Y además, si no funciona y ve que no devuelve lo que tiene que devolver, se dice, ¡ay! Me he equivocado, y se pone a corregirlo solo. Claro, o sea, el servidor que estoy montando lo estoy haciendo con un gateway, y ese gateway va a buscar cada tipo de servidor, uno de autentificación, uno para enviar las push y los mails, y otro que tendrá la aplicación propia.
Entonces le tengo acceso al servidor de desarrollo y cuando hace la petición en el gateway para hacer la prueba, está en el servidor de desarrollo viendo si los logs son los que tocan, si ha llegado donde tiene que llegar. Todo eso antes con RapidAPI o con Postman es mucho más lento, porque tienes que ir uno por uno probando que funcione todo. En ese caso ha acelerado mucho. Y en la aplicación de iOS, que estoy empezando ahora también, pues también empieza a acelerar bastante el desarrollo. Para la UI no tanto, porque a veces no me gusta cómo lo monta. A lo mejor te mete un Z-Stack cuando no hace falta, o simplemente no es que no haga falta, que funciona, pero está más optimizado no meterle el Z-Stack. O sea, al final es una cuestión de cómo lo piensas. Pero para otras cosas como modelos, toda la parte de la conexión al server, etcétera, funciona muy bien. Ya te digo, con los códigos más sencillos, tira bastante. Entonces, para mí, Cloud 4.5 ha hecho un cambio. Pero, y lo que iba a decir, es que no sirve de nada que te haga el código si no sabes lo que está haciendo. Es lo que decíamos antes, ¿no? Que está muy bien que haga el código, pero yo tengo que validar que eso está bien hecho y que está optimizado. Una cosa es hacer un struct y otra cosa es hacer, por ejemplo, una descarga concurrente asíncrona de 10.000 imágenes. Tienes que ver que lo que ha hecho está bien, ¿no? Funciona. Bueno, tarda 20 minutos en descargarla, pues muy bien, pero mejor lo puedes reducir a 3 minutos. Porque puedes conseguir que haya 20 imágenes concurrentes de golpe, optimizar las llamadas, bueno, todo eso hay que saberlo. Que es lo que digo, que Cloud ahora está muy bien, acelera, pero hay que saberlo. Hay que saber programar antes de utilizarla, no tiene ningún sentido programar sin saber lo que está haciendo, ¿vale? Porque... Pues sí, eso es un poco la idea. Al final es un poco el ver, pues como estábamos comentando, ¿no? Al final nosotros seguimos sacando formaciones. Cierto que, bueno, pues las cosas como son. Todos los que nos dedicamos a la formación en desarrollo hemos notado un bajón importante en el interés, ¿no? En aprender programación, pues porque se ha instaurado la idea general de no, es que los programadores ya no tienen sentido porque te lo hace todo la IA, ¿no? Y es que o sea, claro, es que esto es un poco como el que hace, no sé, como el que hace una película o como el que, yo qué sé, hace un pastel en su pastelería, ¿no? Pues lógicamente te va a decir que su pastel es el más rico del mundo, ¿vale? No te va a decir, no, mira, cómpralo, pero bueno, está regulinchi, me podía haber salido mejor, ¿no? Entonces... siempre al final, o si yo soy el que ha hecho la película, pues obviamente la película a mí me gusta porque la he hecho yo, ¿no? Entonces, a los programadores se nos mira un poco como, claro, ¿qué van a decir ellos? Como se van a quedar sin trabajo, pues tendrán que decir que no, que la IA sí es muy bonita, pero luego ellos son los primeros que la usan. Efectivamente, o sea, ya hemos visto, tanto Marc como yo usamos la IA en nuestro día a día, tenemos, cada día vamos depurando flujos, ahora con el tema de los skills, como ha comentado Marc, pues tienes otra herramienta más para validar de alguna manera o para darle instrucciones específicas para casos concretos, ¿vale? Yo en mis proyectos tengo como 14 o 15 skills y agentes y en fin, un montón de cosas que están funcionando. Pero claro, la gente en general nos ve y dice, no, es que estos son, pues eso, son escribanos que ven que alguien ha inventado la imprenta y están diciendo que sí, que la imprenta es muy bonita, pero que hay que seguir escribiendo a mano. Y lo que no ven es que en realidad la forma de entender la herramienta es la que nosotros como profesionales vemos. Y cualquier programador de cualquier nivel que se aproxima a la IA siendo programador, ¿vale? No alguien... Porque claro, el problema es que en el mundo de la inteligencia, en el mundo del desarrollo, perdón, ha habido en los últimos años un intrusismo brutal, ¿vale? Es decir, es lo que yo llamo los discípulos de Ángel Ayú, ¿vale? Porque son gente que ha hecho el curso de Ángel Ayú en Udemy y cuando ha terminado ha dicho, ya sé Kung Fu, y se ha empezado a apuntar a todas las ofertas que había en LinkedIn o que había en InfoJobs. Y es como, a ver, chaval, a lo mejor
no tienes la base necesaria para optar para esas entrevistas. Entonces, claro, ahora mismo el mercado laboral se ha complicado a unos niveles estratosféricos a nivel de selección, pero es que aquí tuvimos hace nada a nuestro amigo Jonathan Chacón, que trabaja en la empresa esta en Cabify, ¿vale? De esto de los transportes, y nos decía que él es el que hace la entrevista técnica, que estaban buscando a alguien de iOS y que no lo encontraban porque todo el que venía con la prueba técnica hecha en ChatGPT. Y cuando le decían, oye, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has usado este patrón? ¿Por qué has tomado esta decisión técnica? Era como, pues, porque, claro, es que yo, patata. Y es como, perdona, ¿qué estás diciendo? Entonces, claro, esa gente que en realidad nunca ha sabido programar, obviamente, pues, ni aportaba antes ni aporta ahora. Pero todo aquel que realmente es programador, como Marc, como yo, como cualquier persona que lleve, ya no tiene por qué ser un senior que lleve 15 o 20 años, ¿vale? O que lleve 40 picando código, como yo, que empecé a picar código en Basic con 10 años, ¿vale? Cualquier persona que realmente se dedique al desarrollo y lo entienda, sabe a día de hoy que la IA es una herramienta imprescindible y sabe a día de hoy que si no eres un buen programador y no sabes controlar la herramienta y no sabes cómo funciona la herramienta, que eso también es otra cosa que tenemos que aprender, porque la IA no es simplemente lo enciendo y funciona, ¿vale? La IA no es un Photoshop, ¿vale? El funcionamiento de un modelo de lenguaje tiene una capa de probabilística, como ha comentado antes Marc. El mismo exacto modelo no funciona igual en GitHub Copilot, en Xcode, en Cloud Code, a través de OpenCode, no funcionan igual, porque cada herramienta tiene sus propias características. Entonces, al final, esa idea general, ¿no? Digamos de alguna manera, de que no, es que los programadores dicen eso porque, lógicamente, están viendo las barbas de su vecino recortar y entonces lo que deberían hacer es poner la suya a remojar, pero es que no es así, ¿vale? Es que yo le reto a cualquiera que piense eso a coger una IA e intentar hacer un programa y sí, seguro que te sale un programa, seguro que te sale un juego, seguro que todos esos ejemplos que hay por ahí de he hecho un juego en un día y no sabía nada de programación. Sí. Ahora, ponte a mantenerlo. Ponte a ver cómo realmente está hecho eso o no. ¿No? Es que es así, ¿no? Es que de hecho yo creo que ahora no tanto porque, bueno, hay boom y tal. Pero los que hayamos sido programadores, hayamos trabajado, hayamos hecho proyectos antes del corte 2022-2023, ChatGPT, etcétera, nos valorarán más dentro de 4 o 5 años que no el que diga que es programador desde el 2022-2023. Porque claro, sí, tendrás esa de, bueno, tú aprendes a programar con IA o ya sabías programar y dar soluciones correctas antes de la IA. Antes de la IA, ¿no? Entonces, sí que creo que dentro de 10 años, cuando estén súper mega afinadas, podríamos ser reemplazables, pero dentro de 3, 4 o 5 años yo creo que aún tendremos bastante valor. Nos tocará arreglar cosas que no que no están muy decentemente hechas. Y para hacer un MVP está claro que la IA te lo soluciona. O sea, para hacer un MVP, una web rápida y probar un producto a ver si tiene tracción, está claro que funciona y compro el hecho de que te ahorras mucho dinero en la aplicación, la web o lo que sea. Pero una vez tengas tracción y quieras hacer algo serio, tienes que buscar a un programador que utilice la IA, por supuesto, pero que sepa lo que está haciendo. A veces, por ejemplo, optimizar una base de datos para que en vez de tardar 4 segundos en devolverte 50.000 registros, tarde 200 milisegundos. No, la IA a veces va a prueba y error. Dice, bueno, te hago esto. ¿Funciona? Sí. ¿Cuánto tarda? 1 segundo y medio. Bueno, pues venga, te propongo otra cosa. Y a lo mejor te hace una propuesta completamente diferente de la inicial. Y dice, bueno, ahora 1 segundo y poco. Cuando a lo mejor un programa de experto
se mira las queries, se mira no sé qué, dice, es que este select tendría que estar partido en, ¿sabes? En 2 selects, bueno, no sé, lo que sea, ¿no? Para hacer un MVP, salir y hacer una prueba, perfecto. Pero una vez después tienes que tener un programador como Dios manda, un ingeniero de desarrollo como Dios manda. Y después lo que decías de las pruebas de Cabify es que no tiene sentido, que te estás engañando a ti mismo. O sea, si vas a hacer una prueba... Pero yo cuando me lo contó Jonathan flipé. Claro, la Pero así es. y después no sabes contestar porque has puesto un LED o un bar, pues a ver, hay algo que no cuadra aquí, ¿no? O sea, no... Sí. Hay que entender por qué lo estás haciendo. Apóyate en la IA como tutor, si quieres, no contrates un curso, pero al menos que la IA te explique. O sea, ¿no? Pregúntale, oye, ¿por qué has puesto esto en vez de esto? Pues mira, lo he puesto porque es una constante y no hace falta, no va a cambiar. Pues ya está, o sea, pero como mínimo que sepas lo que estás viendo. Y por eso es lo que comentaba, que es importante que sepamos programar antes de utilizar la IA, es que no tiene ningún sentido a día de hoy, Por eso te digo que dentro de 10 años la solución es 99,9% correcta, optimizada y perfecta, pero a día de hoy hace falta saber lo que estás poniendo en el editor. Si no mal vamos, creo yo, Sí. Toca ver, lo vea. Esto, yo sé que ya ahora me voy a poner un poco técnico, ¿no? Pero es un poco para que los oyentes entiendan, ¿no? ¿Por qué sucede esto, ¿vale? O sea, hay un porqué de que la IA sea capaz de hacer MVPs, ¿vale? De producto mínimo viable, ¿vale? Lo que es la aplicación en su versión más básica, lo que llamarían un producto semilla, ¿vale? Estas cosas de tal, ¿vale? ¿Por qué la IA es capaz de hacer esas cosas también, pero luego ya, cuando la cosa se complica, no sabe tirar para adelante? O como, por ejemplo, como ha comentado Marc, pues un caso de una actualización de una base de datos, etcétera, pues no te va a ser capaz de optimizar un SQL o de saber qué campos son los que puedes poner en un índice o no, el orden de dicho índice según la consulta, etcétera, etcétera. Y esto tiene una explicación técnica bastante clara, ¿vale? Es decir, mientras a día de hoy sigamos dependiendo de la tecnología Transformer, que es aquella que decide cuál es la siguiente palabra dentro de una secuencia de palabras, por proximidad dentro de su entrenamiento, mientras esa sea la tecnología, por muchos skills que le pongamos, por muchos agentes, por mucho RAG, por mucha documentación de por ahí, por 1000 cosas que le pongamos por encima, lo que hay debajo, el motor que hay debajo, es un motor que predice el siguiente token en base a la cantidad en base a la aproximación dentro de un espacio vectorial entre 2 palabras. ¿De acuerdo? Entrenado a partir de su entrenamiento. Por lo tanto, ahí no hay razonamiento, ahí no hay pensamiento, ahí no hay el poder concluir ciertas cosas. Un modelo de razonamiento o un modelo de pensamiento, como lo llama GPT, no es más que una transformación de un prompt más pequeño a un prompt más grande y más detallado que hará que la predicción de los siguientes tokens buscando una solución sea más acertada porque tiene más palabras para buscar la aproximación de los elementos, ¿vale? Por lo tanto, técnicamente, mientras la IA siga trabajando con modelos basados en transformers, modelos de lenguaje, los programadores serán sustituidos. Es imposible técnicamente, ¿de acuerdo? Y yo os invito a leeros el paper Attention is all you need, disponible en Google, de 2017, para entender cómo funciona esto y entender que lo que estoy diciendo no es que yo opine, no, es que yo opino que... No, esto no es una opinión, ¿vale? Esto es tan claro como que un LED es un valor constante y no se puede cambiar el valor en el transcurso de la aplicación y un var sí, ¿vale? O sea, estamos hablando de datos, ¿vale? No de opiniones, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Y ahora, por el otro, ¿por qué una IA es tan buena haciendo MVPs? Porque ¿de dónde se ha entrenado la IA? De ejemplos, de tutoriales en internet. Exacto. Entonces, como se ha entrenado con esa información,
y todos los tutoriales que hay en Internet son todo o parte de MVPs, pues claro, ese primer punto de inicio te lo hace de puta madre. Pero ¿con qué información o con qué codebase se ha entrenado estos modelos para saber cómo llevar un proyecto complejo? Ninguno. O sea, porque al final no podemos olvidar que no son modelos específicos, son modelos de lenguaje que además de todo el lenguaje también han entrenado con código. Claro, yo por eso lo que te comentaba antes, que Codex funciona mejor con web, JavaScript y tal, porque es mucho más fácil encontrar proyectos reales en producción en Internet, más allá, que coges una web, la abres y tienes todo el código allí. ¿Vale? O sea, lo puedes entrenar directamente con eso, es código de producción, se supone que es código hecho por profesionales que saben lo que están haciendo. Se supone que está hecho por profesionales que saben lo que están haciendo. Creo Exacto. que la matización está muy bien llevada. ¿Vale? Pero una aplicación de iOS, un Revolut, por ejemplo, que está, al menos de cara a la galería, está muy bien hecha, no puedes encontrar el código. O sea, no le vas a pedir a Revolut y déjame el código para entrenar a mi IA, porque te va a decir que no hay. Exacto. ¿Vale? Solo puedes encontrar código compilado y ahí no vas a sacar. Entonces, yo creo que por eso funciona mejor hacer webs, funcionan de maravilla, precisamente por esas Y cosas. hacer código interpretado, porque al final, pues Claro, efectivamente, claro. tienes ahí un montón. Todo lo que no Sí, se ha sí. compilado lo tienes relativamente público en general, ¿vale? Entonces, es mucho más fácil entrenarlo con código profesional, el código de producción. Pero, claro, estamos con ese tema, ¿no? Lo que comentabas de los transformers es muy importante, pero yo también creo que hay un punto que es el hecho de la potencia. Si consigues que Cloud 4.5 funcione con la mitad de potencia que necesita ahora, mitad de RAM, mitad de CPU, tal y cual, puedes hacer un modelo mucho mejor, con una ventana de contexto mucho mayor, tal, con la potencia que requiere Cloud a día de hoy. Entonces, claro, si tuviéramos RAM infinita, cosa que ahora está a precio de unicornio, pues todo perfecto. Pero como Hombre, no ahora es así, las ampliaciones de RAM de Apple son baratas. Exacto. ¿Quién lo hubiera dicho que tuviéramos este momento en el mundo? espérate que llegue junio y octubre. Nos vamos a reír cuando Va a ser salga unas risas, ¿no? Sí, sí. un estudio ultra, ya veremos. Ya veremos qué va a ser eso. Sí, sí. ¿Cuánto no nos va a dar con hipotecarnos 2 riñones? Vamos a necesitar más. ¿Qué va? Claro, y como todos querremos ejecutar los modelos en local para que no salga de esto, pues la RAM va a salir a precio de... Pero bueno. Entonces lo que comentaba, ¿no? Que ahora que un modelo funcione mejor o peor, lógicamente depende del entrenamiento, depende de los transformers, depende de cómo haga las relaciones entre el siguiente token y el anterior, etcétera, pero también es un tema de potencia. Si tuviéramos potencia infinita, los modelos funcionarían mucho mejor. Y en eso entra en juego todo el tema que se está investigando, sobre todo de los procesadores cuánticos. Porque a día de hoy no tenemos un procesador cuántico puro, son todo mezclas y cálculos que no son cuánticos puramente. El día que tengamos un procesador cuántico la cosa va a cambiar mucho, porque se podrán hacer ejecuciones de modelos muy grandes y muy rápidamente. Y leí un artículo en su día que decía que gracias a los procesadores cuánticos la IA, ahora tú le haces una petición y hace un cálculo, hace una predicción y te saca la primera predicción que cree oportuna, la respuesta, ¿vale? La respuesta que te da. Pero con los procesadores cuánticos decían que una de las cosas que se podía hacer es que a partir de una primera predicción podías hacer 5, 6, 8, 9 de golpe, todas juntas, y sacar como una media para sacarla mejor, ¿vale? Todo esto hablando con los transformers, ¿vale? Entonces, claro, ahora le pides algo y te da una respuesta. La idea con los procesadores cuánticos es que le pidas algo, saque 10, 20 respuestas y a partir de las 10, 20 respuestas te saque la final mejorada, ajustada y te saque la mejor posible, ¿no? Entonces, eso también podrá ser un punto de inflexión. Lo que pasa es que principalmente todo se reduce a lo que decías de los transformers. Hasta que no encontremos una forma diferente, más optimizada, que le dé un cierto poder de razonamiento, aunque me da cierto miedo seguramente. No te lo voy a engañar, ¿vale? Sí.
básicamente. no funcionará como queremos, ¿vale? Pero bueno, Pues que sí. es lo que te decía, cuanta más potencia tengamos, mejor optimizados estén los modelos, pues cada vez son mejores. Por eso yo creo que de aquí a 3, 4, 5 años no seremos reemplazables al 100%, ¿vale? Pero quizá en 10 años, 10, 15 años lo tengamos. Y Google, Pasa por que al ejemplo, es una de final... las que está investigando más con el tema del procesador cuántico. Ujú. Si lo unimos a su inteligencia artificial, pues ahí tendremos un punto de inflexión. Al final yo lo que pienso, y bueno, aquí hacer una proyección a 10 años vista cómo está la tecnología es un poco temerario, ¿no? Pero bueno, pero yo creo, ¿vale? Esto ya sí es opinión, obviamente, que siempre va a hacer falta gente cualificada para saber qué es lo que tiene que pedir, ¿vale? Al final es un poco como la película esta de, creo que es La chica de la Cruz Roja, me parece que es, donde está Tony LeBlanc, ¿no? Que se queda un coche tirado en la Puerta de Alcalá, ¿no? Y llega Tony LeBlanc y coge y dice, no, es que no arranca el coche y tal, y le abre, hace así, pum, le aprieta el tornillo y le dice, hombre, qué maravilla y tal, ¿qué se le debe? Y dice, bueno, pues son 20 duros, ¿vale? De 100 pesetas. Y dice, no, 20 duros por apretar un tornillo. Y dice, no, apretar el tornillo eso lo hago gratis. Los 20 duros son por saber qué tornillo es el que hay que apretar. Pues igual, sí. Tal cual. Es que es así. Exacto. Entonces, yo creo que ese paradigma de saber cuál es el botón que hay que pulsar dentro de algo que lo haga prácticamente todo, nunca va a desaparecer, ¿no? Yo sé que, a ver, yo me estoy remontando a ciencia ficción, ¿vale? Pero en el mundo de Star Trek o en el mundo de Orville, etcétera, los sistemas de inteligencia se supone que son la leche y que lo hacen todos solos, pero aún así sigue habiendo pilotos, sigue habiendo ingenieros, sigue habiendo... porque al final las instrucciones específicas necesitan el factor humano de la imprevisibilidad basada en conocimiento empírico, ¿de acuerdo? Que eso es algo que una máquina es complicado. Hasta que no lleguemos al punto en que una máquina aprenda por sí solo como si fuera un humano, cosa que de momento es imposible, tiene que haber alguien que le enseñe lo que tiene que decir, ¿vale? O sea, al final, aunque sean datos en bruto, no en TXT, que le pases toda la documentación de Apple y se tenga que aprender o tenga que sacar conclusiones a partir de eso, le tienes que dar la información. O sea, tiene que haber alguien detrás diciéndole, oye, esto es así, esto es así, o cuando te hace algo y lo hace mal, ¿qué le dices? Añade en el Cloud MD, no quiero usar el observable antiguo, quiero usar el nuevo, ¿vale? Y a partir de ahí ya te los hace todos estos. O sea, al final le tienes que decir tú lo que tiene que hacer. Sí, porque claro, como he dicho muchas veces, ¿qué cantidad de tutoriales en cantidad ha entrenado la IA con observable object y cuántos con @observable? Pues obviamente mucho más con observable object. Pues por defecto te va a crear un observable object. Y que estamos en el punto en que necesita la base, necesita alguien que le enseñe, ya sea mediante bases de datos, documentos, HTML perdidos, o que tú manualmente le digas, oye, esto no funciona así, ¿vale? Y luego, pues como tú has comentado, que sepa cómo configurar como herramienta. Es decir, todos hemos comprobado, yo también utilizo Cupertino, la diferencia de rendimiento antes o después de montar la herramienta Cupertino es una locura. La diferencia de rendimiento antes o después de montar el plugin del SP de Swift para que pueda saltar directamente y navegar a través del código y no tener que leerlo como trozos de texto, también ha dado una productividad, una rapidez increíble y un menor consumo de los tokens. Ya no es solo que seas programador, que seas capaz de... También es que sepas usar la herramienta, que sepas qué botones hay que pulsar, que sepas configurar el entorno, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, en Cloud, yo veo mucha gente que dice, como hago web, Android y iOS, pues instalo todos los skills de web, de Swift UI, de Swift, de Java, de Kotlin, de todo. Y después cuando tiran una request, no se dan cuenta que si tienes activados todos los skills, te come todo el contexto y le estás pidiendo algo de web, a lo mejor te están enviando los skills de Android y de iOS también. Entonces son cosas que
hay que saber que si estás haciendo solo iOS, pues tienes que ir a los skills, desactivar todos los skills que no sean de esto para que no te ocupe el contexto. En la misma cloud puedes ver la cantidad de tokens que se va a utilizar en cada request antes de enviarla. Si tienes varios servers MCP, el de Xcode y el de Chrome, pues desactiva el de Chrome si no estás haciendo nada de web, porque te va a meter tokens ahí que no tienen ningún sentido. Bueno, son cosas que hay que saber y saber utilizar, y utilizarlo como un apoyo, no como una fuente de la verdad al 100%, porque al final no es así. Lo que decía antes, para añadir comentarios, para hacer test, yo casi que le dejo el piloto automático solo porque lo hace muy bien, pero hay otras cosas que no. Sí, por ejemplo, la parte de accesibilidad también se le da bastante bien. Una vez la pantalla ya está hecha, le dices, añade la capa de accesibilidad necesaria, tal, no sé qué, y si... Sí, porque es lo que decíamos antes, es código sencillo, sabes que tienes que meter el tag en el texto para que lo lea, el tag en el botón para que lea el texto del botón, no sé qué. Eso es como muy cuadriculado. Al final va a buscar los textos, va a buscar los botones, va a buscar las vistas, va a buscar no sé qué, y con eso ya lo tiene hecho. A la que tiene que empezar a razonar, es lo que decíamos, ¿no? A la que tiene que empezar a decidir si hace una cosa u otra, ahí ya se le va un poco. Pero bueno, con la documentación, con skills y tal, está bastante acotado. Y aún así, hay que ajustar, que es lo que decíamos antes, hay que saber lo que estás tocando. Si no, a día de hoy, de momento, hay que ajustar bien el código, porque si no... Por eso al final... Eso contesta, ¿vale? Que era la última pregunta que teníamos aquí, que es, ¿tiene sentido en 2026 estudiar programación? Pues ya lo hemos contestado, ¿no? Tiene sentido, primero, porque tienes que saber lo que haces, y segundo, porque tienes que saber cómo funcionan las herramientas para poder trabajar con ellas, ¿vale? Que es un poco, por eso seguimos aquí, por eso hacemos estas formaciones, por eso Marc va a impartir esta formación del Swift Developer Program, que es, pues, en una parte, toda la base de conocimiento de Swift, de concurrencia estricta, de trabajo a nivel de arquitecturas, patrones, etcétera, uso de Swift UI, cómo crear su buena estructura, es decir, cómo hacer bien las cosas, ¿vale? Y una vez ya sabes cómo haces bien las cosas y cuáles son las herramientas, pues enseñarte a cómo usar las herramientas de IA para ser más productivo. Primero, para que te enseñen a aprender, que es muy importante, como ha dicho Marc antes, no uses la IA para que haga por ti el trabajo si tú todavía no sabes hacer bien el trabajo. Usa la IA para que te enseñe a hacer bien el trabajo, ¿vale? Y, por supuesto, para que una vez ya sepas hacerlo, pues tengas las herramientas para ser más productivo, para poder trabajar con todo eso, ¿vale? Es un poco la conclusión, ¿no? Programar en 2026. ¿En serio? Ahora todo el código lo escribe una IA. ¿Qué sentido tiene aprender? Le pides lo que sea y en unas pocas horas o días tienes una app y ¡adelante! Si piensas así, te invito a hacer algo. Habla con cualquier profesional del desarrollo que use hoy día la IA y verás qué te dice. Sí, la IA ha multiplicado mi productividad como por 100 veces. Pero si no sabes nada, multiplicar 0 por 100 da 0. Esa es la realidad actual. La IA es la herramienta definitiva para escribir código, pero te enfrentas a dos retos. El primero es que sin una base, la IA escribe código obsoleto, capaz de crear apps básicas que no llevan a nada, sacada de tutoriales de los que aprendió. Porque un modelo de lenguaje solo aprende a relacionar palabras y no entiende conceptos, no sabe qué es una arquitectura y cómo aplicarla, no sabe qué es un patrón y cuáles son los apropiados, qué hay que hacer para crear una app bien hecha. Necesita que le digas qué ha de hacer. Como si fuera un junior que escribe muy rápido pero no tiene claros sus conocimientos. Y además, ¿sabes usar realmente la IA? ¿Sabes qué es un skill, un agente, comandos, hooks, cómo combinarlos, configurarlos, el fichero de instrucciones de cada proyecto? En el Swift Developer Program 2026 te vamos a enseñar a ser programador, a entender los conceptos para que seas capaz de usar el multiplicador por 100 de la IA para crear tus propias apps como hay que hacerlas, para que sean productos con recorrido y no el resultado de un tutorial que cualquiera podría copiar y pegar. Porque recuerda, se trata de ser programador, no
de escribir código. Swift Developer Program 2026. Infórmate en acoding.academy/SDP26. Pues poco más, Marc. Muchísimas gracias por pasarte por Apple Coding y por toda la experiencia y conocimiento que nos has brindado. Y cuéntanos dónde puede encontrarte la gente si quiere seguirte en algún lugar, menos por la calle. Por la calle, por favor, no nos sigáis, ¿vale? Porque da miedo. Pero en cualquier otro lugar, ¿cómo puede encontrarte la gente? Mira, Twitter sobre todo como @mhergon, en LinkedIn como Marc Herrera, ya lo sabéis, en el grupo de Swift, ando por allí muy a menudo. Y recientemente, hace unos meses, he lanzado un estudio de desarrollo que se llama APPL Studio, como Apple pero sin la E. Uh-huh. Y me podéis encontrar tanto en Twitter, bueno, X, ya no, siempre le digo Twitter porque venimos de los de antes. Sí. A mí me pasa igual, o sea que yo sigo diciendo, no, voy a poner un tweet y me dicen, no, es un post. Bueno, perdón. Y bueno, en la web apple.studios, en la E también, si queréis contratar mis servicios. Perfecto. Pues nada, como lo he dicho, un placer. Ya sabéis que podéis encontrar a Marc ahí, también su estudio de desarrollo, que pues ya habéis oído, o sea, ha trabajado con la última, decía que era con Moeve, ¿no? O sea, que vamos, siendo grandes empresas, pues desde luego, las grandes empresas no te llaman si no eres bueno y no sabes hacer bien las cosas, ¿vale? O sea, que eso... Normalmente. Sí, es un poco... Nosotros, a nivel de formación, igual, a veces, pues eso, hacemos formaciones para empresas y tal, y cuando tienes una gran empresa que confía en ti y que te llama de manera recurrente para hacer cosas, pues es que ahí ya no hay... o sea, es decir, no hay más palabras, señoría, ¿no? Como dirían. Y que no es lo mismo si te llaman y trabajas un mes para ello que si llevas 2 años y pico haciendo cosas por ello. Si llevas un mes sí que puede ser que no haya funcionado bien, pero si llevas 2 años... si te llaman recurrentemente durante 2 años para cosas, pues por algo será. Sí, no, está claro que... Sí. Pues sí. Nada, y a los demás, pues bueno, ya sabéis dónde podéis encontrarnos, en @jcfunoz, a mí, de manera personal, en todas las redes y en todos los lados, etcétera, menos en OnlyFans por ahora. Todavía no hace falta entrar ahí, pero bueno, uno nunca puede decir que no a nada. Así que lo dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marc, por pasarte por aquí. Y nos oímos pronto, si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y good Apple Coding.